Hace 17 años, en Argentina, estalló una crisis económica, política y social que todavía marca el pulso de la memoria de sus participantes. La crisis del 2001 agudizó las ya marcadas diferencias sociales de la década anterior, pero también, como recuerdan muchos de sus observadores, pareció desplazar temporalmente el imaginario social y sus limitaciones políticas, reactivando la posibilidad utópica. Como ángeles de la historia, hoy sobrevolamos las ruinas de lo recordado. Cerca del corazón de la ciudad, que aún hoy lleva las marcas del asedio, nos encontramos con especialistas de campos diversos y quizá divergentes, para escuchar sus atormentados intentos de imbuir de significados el acontecimiento social, que, como una aparición fantasmal, regresa para contradecir sus esbozos. A mí me interesa pensar en la circulación de publicaciones, de libros, de diarios, de revistas, en un contexto de estallido social y qué papel juegan los editores en ese contexto. Partimos de que la democracia, esa forma de gobierno a la que todos apostamos, requiere y exige individuos alfabetizados, que lean y escriban. Lo que llamamos leer y escribir no siempre tuvo el mismo significado, pues estos conceptos son construcciones sociales. Desde sus inicios, estas dos acciones fueron vistas como una técnica. Sin embargo, los lectores y los escritores plenos trascienden la técnica para lograr una lectura expresiva, que es el resultado de la comprensión, y una escritura eficaz al servicio de las intenciones del escritor. El aumento del analfabetismo y del iletrismo está en relación directa con los contextos de crisis. Los editores producen objetos incompletos por naturaleza. Un libro es un objeto en busca de un lector y no puede realizarse como objeto cultural si no encuentra un lector. El lector es muy mal caracterizado cuando se lo ve como un cliente, como alguien que consume, que compra libros, diarios, revistas. Se puede comprar una colección completa de libros solamente para dejarlas en la sala de espera de un consultorio. Recién cuando ese libro, esa revista, ese periódico encuentra un intérprete, se completa. Durante el estallido del 2001 se pudieron observar distintas formas de hacer edición. Es difícil olvidarse del titular de Clarín que decía «La crisis produjo 2 nuevas muertes», cuando se referían a un asesinato. Los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, u otros titulares como, por ejemplo, enfrentamiento armado entre policías y piqueteros, dando por supuesto una igualdad de condiciones en ese armado. Bueno, esos titulares pasan por un editor, son aprobados, muchas veces son creados por el editor. Pero también, en medio de esta crisis, surgieron otras formas de hacer edición, atractivas para los lectores y que los invocan a la crítica y a la creación. Por ejemplo, en el año 2003 se crea la cooperativa Eloísa Cartonera, una editorial de Barrio de la Boca, que publica libros con tapas de cartón que les compran a los cartoneros. Aparece también la revista Hecho en Buenos Aires en el año 2000, que trata la exclusión y ayuda a las personas en situación de calle a tener un ingreso. Es una revista escrita por periodistas profesionales con un enfoque social. También surgió el sitio lavaca.org, nació en el año 2002 y es una agencia de noticias cooperativa donde prima la difusión de nuevas formas de pensamiento y noticias de libre circulación y reproducción. Bueno, en los años en los que venimos con el equipo con el que yo trabajo estudiando, lo que hemos notado es que los diferentes conflictos que llevan a crisis tienen una forma, un esquema que se va repitiendo, digamos, más allá de la particularidad de cada región y de cada coyuntura, tienen un esquema en particular que se repite a lo largo de la historia y que nosotros dividimos en 4 fases. La primera fase implica que estas relaciones sociales regulares, digamos, que tenemos, son regidas por normas, ¿sí?
establecidas que se llevan. Algún conflicto, alguna causa genera una brecha en estas relaciones que suele ser, digamos, una infracción de acción pública, digamos, algo visible que genera esta brecha, digamos. En el caso del 2001, lo que podemos ver es que el Estado, digamos, de alguna manera, lo que empieza a pasar es que no puede cumplir las demandas de supervivencia básicas de la población, y entonces eso genera que en la sociedad empiezan a haber determinados reclamos en determinados sectores. La segunda fase es ya, digamos, la escalada de este conflicto, ¿sí? Es cuando empieza a profundizarse esa brecha, ese conflicto, llegando a demás sectores que empiezan a tomar posición en este conflicto, digamos. Ya no puede, ya no queda nada más relegado a una parte del sector, sino que empieza a expandirse. En el caso del 2001 podemos ver ese momento en el que los partidos políticos, diferentes movimientos sociales, empiezan a tomar partido en este sentido de sumarse a los reclamos de los diferentes sectores. Los saqueos se generaban más de forma espontánea. En este momento empieza a haber como una planificación, como una organización detrás de eso. La tercera fase es lo que llamamos la acción reparadora. ¿Sí? Esto es una parte de este ciclo en el que digamos, se empiezan a generar diferentes medidas para paliar un poco, en muchas, digamos, sabiendo, digamos, siendo conscientes de que no se puede frenar, pero de alguna manera queriendo evitar que se extienda más. En el caso del 2001 puntualmente encontramos todas las medidas que el gobierno empieza a implementar, que sabe, digamos, que no pueden parar el conflicto que se está generando, pero no sé, como pueden ser los bonos, repartos alimentarios, digamos, que se empiezan a dar como para paliar los saqueos, para empezar a paliar un poco la conflictividad social, pero aún así teniendo en cuenta de que no, digamos, son parches o formas de llevar adelante el conflicto, pero no, digamos, pudiendo solucionarlo. La cuarta fase y el final es el final justamente del conflicto, que solamente puede tomar dos posturas, digamos, dos ramas, dos caminos. Por un lado, la reintegración de esa parte social alterada que puede darse, y por otro, la decisión, digamos, sin vuelta atrás de las partes. En el 2001 lo que se genera en realidad es no una decisión, sino lo otro, como una reintegración de esta parte alterada, digamos, de esta parte social, este sector social alterado. Bueno, más allá, digamos, de las fases, que puede parecer bastante esquemático, que nos permite este estudio es entender, digamos, o tratar de comprender lo que pasó en estos años, una crisis democrática, una crisis que pone en jaque la democracia, después de muchos años, termina llevando igualmente de nuevo al régimen democrático. De esta forma nosotros vemos que, más allá de las particularidades que puede tener un contexto, una región, vemos cómo hay una forma cíclica, una visión, digamos, histórica en la que se repite, no de la manera igual, pero que siempre se llega de alguna manera a ese equilibrio, a ese orden, que entendemos que todos estos métodos, estas herramientas que surgen en los diferentes ciclos, en las diferentes fases, llevan a ese equilibrio. Si ustedes preguntaran ¿qué estudia un arqueólogo?, dirían todo menos el estallido del 2001. Pero bueno, por circunstancias fortuitas, en una excavación que estamos realizando, encontramos una caja metálica que nos remitió directamente a ese momento. Estamos buscando otra cosa, pero como un experimento científico decidimos aplicar la metodología y las teorías arqueológicas a estos objetos y estos sedimentos que hallamos. En este sentido, y siguiendo a mi abuelo Louis Binford, un arqueólogo muy reconocido, para saber efectivamente qué pasó en el 2001, buscamos no sesgarnos con perspectivas o buscar aplicar un modelo teórico a este campo de estudio, a esta materialidad que hallamos, sino buscamos efectivamente lo contrario. Partir de estos datos, partir de la materialidad que encontramos en estos sondeos, para hablar y ver qué sucedió en ese terreno que nos encontramos en una excavación. Como ustedes saben, la metodología de la arqueología se corresponde con la excavación de diferentes terrenos para ubicar cómo se fueron depositando los diferentes estratos culturales y por ende saber qué pasó.
encontramos un primer estrato vegetal. Lo interesante sucedió debajo de este estrato, donde hallamos como restos de un piso de madera que daba cuenta de que habría podido haber sido una habitación. Debajo de eso encontramos una interfaz de un pozo que parecía haber hecho en el mismo momento que el piso, y dentro de ese pozo, mezclado con tierra removida, encontramos esta caja metálica que les mencionaba. Dentro de esta caja metálica, también interesante para pensar el 2001, cómo se guardaban los objetos o cómo se los escondían, quizá con una creciente inseguridad en estos contextos, se hallaron 10 tickets trueque que valían por 10 créditos, e incluso tenía inscripto extendido para ser usado en forma restringida dentro de la red global de trueque solidario. Además de estos 10 tickets, que ya daban de por sí cuenta de un contexto específico, encontramos una calculadora no contemporánea, no moderna, sino al contrario, una Hewlett Packard del modelo 48. Este modelo solo fue fabricado entre 1998 y el 2003. Ahora, encontramos estos datos empíricos. Encontramos una caja metálica, dentro bonos y una calculadora. Arriba, un piso. ¿Qué nos dice esto? ¿A qué contexto se refiere? Estos datos empíricos, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué problema nos permite trasladar? De aquí nos remitimos directamente a la teoría de la arqueología, que habla de dos contextos: un contexto sistémico, de producción de estos elementos, de circulación, y un contexto arqueológico, de depositación, lo que nosotros hallamos. Para entender el contexto sistémico, la arqueología utiliza diferentes modelos elaborados en la actualidad. Uno de ellos que nos pareció muy interesante es la etnoarqueología. Una etnoarqueología que podemos decir contemporánea, ¿no? Porque estamos hablando de hace 17 años. Y bueno, como hipótesis que partimos fue concluir que lo que estamos tratando se trataba de un contexto donde la moneda ya no servía para nada, se empezó a buscar otras maneras de circular dinero, de comerciar y también de poder reproducirse materialmente. Creemos que como estudiar lo material en un punto nos permite no salirnos tanto del eje o aplicar un modelo teórico de qué pasó, sino ver qué se dejó en los objetos, qué encontramos hoy en día que permite hablar del 2001 sin estar sesgados por un discurso teórico o un discurso político.